Mi novia me dejó por su ex y quiso volver cuando él la dejó otra vez. Mi novia me miró a los ojos y dijo, creo que deberíamos ser solo amigos, mi ex me necesita más, y lo soltó con una calma que me descolocó más que si hubiera gritado. Estábamos en la cafetería donde celebramos nuestro aniversario hace apenas 2 meses y mientras yo intentaba procesarlo, ella seguía hablando de lo complicado que estaba él, de lo perdido que se sentía, como si yo fuera un socio comprensivo en vez del tipo al que estaba dejando. Le pregunté directo, ¿estás volviendo con él? Y respondió que no exactamente, que solo quería estar ahí para apoyarlo, que yo era fuerte, estable, que entendería. Esa palabra, estable, me quedó dando vueltas, sonó más a excusa que a cumplido. No discutí en ese momento, solo asentí y pagué la cuenta, porque algo en su tono me decía que esta decisión no había sido impulsiva. Mientras caminábamos hacia la salida, agregó que no quería perderme, que yo era importante en su vida, que tal vez en el futuro, y ahí supe que me estaba guardando como plan B. Me dolió más eso que la ruptura. No hice una escena, pero sí hice una pregunta final, ¿desde cuándo hablas con él otra vez? Dudó medio segundo, y ese medio segundo gritó más que cualquier confesión. Dijo que hacía unas semanas, que no quería preocuparme. Sonreí, aunque por dentro sentí rabia pura, no por él, sino por la facilidad con la que me estaba subestimando. Caminé a casa repasando cada conversación reciente, cada noche en que la noté distraída con el celular. Algo no cuadraba y no era solo el regreso del ex, era la logística. Ella había empezado a cancelar planes, a pedirme dinero prestado para un curso que ahora sonaba sospechoso. Si iba a convertirme en el amigo maduro, primero necesitaba entender exactamente en qué juego me habían metido. Porque si algo me enseñó mi padre es que cuando alguien toma una decisión tan calculada, casi siempre hay más en juego que sentimientos. Y mientras abría la puerta de mi apartamento, su último mensaje vibró en mi teléfono, gracias por entender, de verdad eres el mejor. Esa frase no sonaba a despedida, sonaba a manipulación cuidadosamente envuelta. No respondí su mensaje de inmediato, en lugar de eso, abrí nuestra conversación y empecé a retroceder semanas atrás como si revisara el historial de una empresa en números rojos. Curso intensivo, inscripción urgente, no quiero pedirle a mis padres, eran frases que ahora encajaban demasiado bien con la repentina reaparición del ex. Le escribí algo simple, está bien si paso por tus cosas mañana, y contestó rápido, demasiado rápido, como si ya estuviera esperando ese movimiento. Claro, pero hoy no, voy a ver a Daniel, está muy mal. Daniel. Así que ya no era mi ex, ahora tenía nombre otra vez. La rabia subió, pero la mantuve bajo control, si me precipitaba, perdería información valiosa. Llamé a un amigo en común y, con tono casual, pregunté si sabía algo de Daniel, silencio incómodo, luego creí que ya sabías. Resulta que Daniel no estaba tan mal, al menos no médicamente, había dejado su trabajo después de una mala inversión en criptomonedas y estaba lleno de deudas. Interesante. Más interesante aún, alguien comentó que él estaba buscando apoyo para un nuevo proyecto. Empecé a unir piezas que no me gustaban. No era solo una historia de amor inconcluso, era un rescate financiero disfrazado de reconciliación emocional. Me equivoqué al asumir que ella solo actuaba por nostalgia, esto tenía estructura, tiempos, movimientos estratégicos. Esa noche revisé mis transferencias, 3 pagos en el último mes, todos con excusas distintas. No eran cantidades enormes, pero suficientes para sostener a alguien desempleado. Me sentí idiota por no verlo antes, y ese error me ardió más que la ruptura. Aún así, no podía acusarla sin pruebas claras, si lo hacía, me cerraría el acceso a información. Decidí algo que me costó orgullo, iba a jugar el papel del amigo comprensivo un poco más. Porque si Daniel me veía como amenaza, se ocultaría, pero si me veía como tonto útil, hablaría de más. Y al día siguiente, cuando fui por mis cosas, lo vi en la sala de su departamento, sentado en mi antiguo sillón favorito, mirándome con una sonrisa que no era de gratitud, era de victoria. Entré al departamento con una calma que no sentía, saludé con un todo bien, como si no estuviera viendo al tipo que había vuelto a meterse en mi relación sentado en el sillón que yo ayudé a cargar por las escaleras.
Daniel se levantó y me dio la mano con fuerza exagerada, esa clase de apretón que busca medir territorio. Gracias por entender la situación, dijo, y casi me río. Entender no era la palabra correcta, pero asentí. Ella evitaba mirarme directo, moviéndose nerviosa entre la cocina y la sala. Solo estamos hablando, aclaró, como si yo hubiera dicho algo. Observé detalles, una mochila nueva sobre la mesa, facturas abiertas, su laptop con una hoja de cálculo a medio llenar. Daniel empezó a hablar de su nuevo proyecto, una app de inversiones seguras, y mencionó que estaba buscando apoyo inicial. Lo dijo mirándome, no a ella. Ahí estaba el verdadero guión. Fingí interés y pregunté cifras, plazos, riesgos. Daniel respondió con vaguedades, cambió de tema cuando mencioné contratos. Ella intervino, no todo tiene que ser tan formal. Esa frase confirmó que yo era el único que estaba pensando con cabeza fría. Admito que cometí un error, dejé que mi tono se volviera sarcástico cuando dije suena arriesgado. Daniel se tensó y respondió con un comentario pasivo-agresivo sobre cómo algunas personas prefieren la comodidad a tomar oportunidades. Fue un golpe directo a mi estabilidad. La discusión subió un poco, y ella me pidió que no hiciera esto más difícil. ¿Más difícil para quién?, pensé. Recogí mis cosas sin armar escándalo, pero antes de irme solté algo medido. Si necesitan ayuda legal para el proyecto, conozco a alguien que revisa contratos gratis la primera vez. Daniel dudó, y esa duda fue más honesta que cualquier palabra que había dicho. Cuando salí del edificio, sentí la mezcla exacta de rabia y claridad. No estaban solo retomando una historia, estaban intentando construir algo usando recursos que no eran suyos. Y mientras bajaba las escaleras, mi teléfono vibró con una notificación bancaria que no esperaba ver. La notificación era un intento de transferencia desde mi cuenta de ahorros a una cuenta que no reconocí, bloqueada automáticamente por el límite diario que yo mismo había configurado hace meses casi por paranoia. Me quedé quieto en la escalera mirando la pantalla. El monto coincidía casi exactamente con lo que Daniel había mencionado como capital inicial mínimo minutos antes. No era una coincidencia elegante, era torpe. Llamé al banco ahí mismo y pedí congelar cualquier movimiento digital hasta nuevo aviso. La operadora me preguntó si sospechaba de alguien y respondí que prefería revisar primero. Colgué y le escribí a ella, intentaron mover dinero de mi cuenta, ¿sabes algo? Tardó en responder esta vez. Daniel fue quien me llamó, no ella. Oye, debe ser un error, ella todavía tiene acceso a tu laptop, quizá quedó alguna sesión abierta. Error. Sesión abierta. Demasiadas explicaciones demasiado rápido. Le pedí que me pasara el número de cuenta que estaban usando para el proyecto, con la excusa de comparar datos. Dudó, dijo que lo tenía anotado en casa de un amigo. Mentía mal bajo presión. Me di cuenta de algo incómodo, yo también había sido descuidado al dejar mi sesión bancaria guardada en su computadora semanas atrás. No era un robo sofisticado, era oportunismo. Fui directo al departamento sin avisar y toqué la puerta, abrió ella, pálida. ¿Intentaste entrar a mi banco?, pregunté sin rodeos. Silencio. Daniel apareció detrás y empezó a hablar por encima de ella, justificando, minimizando, diciendo que solo estaban probando si el sistema funcionaba. Esa frase me dio asco. Probar con mi dinero. Me di cuenta de que si explotaba ahí, perdería el control y ellos podrían girar la narrativa contra mí. Así que respiré y dije algo que no esperaban, tranquilos, no voy a denunciar a nadie todavía. Solo quiero que me devuelvan cada acceso y que me envíen por mensaje cualquier dato que hayan usado. Daniel sonrió de lado, como si creyera que estaba ganando tiempo. Lo estaba, pero no de la forma que él imaginaba. Porque mientras ellos pensaban en cómo justificar un intento fallido, yo ya estaba guardando capturas, grabando la llamada anterior y solicitando al banco el registro de IP. Y esa noche, al revisar el informe preliminar, vi que el intento de acceso no se había hecho desde su departamento, sino desde otro lugar que me heló la sangre. La dirección IP correspondía a una oficina en el centro, uno que curiosamente ofrecía oficinas por horas y asesorías para startups. No era el departamento de ella, no era mi casa, y definitivamente no era un error doméstico.
Fui hasta allá al día siguiente con la excusa de pedir información sobre alquiler de espacios. El recepcionista me mostró el registro de ingresos y, aunque no me dio datos personales, confirmó que un tal Daniel había estado usando una sala privada toda la semana. Pagué 1 hora y me senté en la cafetería del lugar, esperando. Lo vi llegar con ella, riendo, relajados, nada que ver con la imagen del hombre destrozado que necesitaba apoyo urgente. Me dolió, sí, pero lo dejé a un lado. Me acerqué como si fuera coincidencia. Daniel se tensó, ella abrió los ojos sorprendida. ¡Qué casualidad!, dije. Él intentó mantener el control y habló de una reunión con posibles inversores. Le pregunté si esos inversores sabían que había intentado mover dinero sin autorización. Su sonrisa se quebró apenas un segundo. Ella me jaló aparte y susurró que estaba exagerando, que fue un malentendido técnico. También es un malentendido que estén registrando una empresa usando la dirección de mi antiguo departamento, solté, porque la noche anterior había buscado en el registro público y encontré una solicitud en trámite con datos sospechosamente familiares. Ahí sí se quedó sin palabras. Daniel intervino, ya sin máscara amable, diciendo que yo no tenía derecho a espiarlos. Tú intentaste sacar dinero de mi cuenta, respondí, esta vez sin suavizar el tono. La discusión atrajo miradas, me di cuenta de que estaba perdiendo el elemento sorpresa por orgullo. Error otra vez. Bajé la voz y dije algo simple, cancelen todo lo que esté a mi nombre y me voy. Daniel cruzó los brazos y respondió que no podían detener el proyecto por un ataque de celos. Celos. Esa fue la palabra que usó para encubrir fraude. Ella me miró como si yo estuviera arruinando algo grande, algo que según ellos iba a cambiarlo todo. Y en ese momento entendí que ya no se trataba de recuperarla ni de salvar la relación, sino de detener un desastre que llevaba mi nombre en los papeles. Lo que ellos no sabían era que, antes de salir del coworking, ya había enviado un correo que podía congelar oficialmente su registro empresarial en cuestión de horas. El correo fue dirigido al registro mercantil con copia a un abogado amigo de mi familia, adjunté capturas del intento de transferencia, la solicitud empresarial con mi antigua dirección y una declaración formal de uso no autorizado de datos. No fue un movimiento impulsivo, aunque sí arriesgado. Si me equivocaba en algo, podrían acusarme de difamación. Mientras esperaba respuesta, Daniel me escribió furioso, preguntando qué había hecho porque el sistema no les permitía avanzar con la inscripción. Fingí sorpresa. Debe ser un error técnico, respondí usando exactamente sus palabras. Me llamó de inmediato, ya sin tono amable. Está saboteando algo que podría ayudarnos a todos, gritó. Le pregunté si ayudarnos incluía devolver el dinero que intentaron mover, silencio incómodo. Ella tomó el teléfono y me pidió que no hiciera esto más grande, que podían arreglarlo hablando. Ya intenté hablar cuando me pediste ser solo amigos, contesté, y por primera vez mi voz no tembló. Admito que dudé unos segundos después de colgar, parte de mí quería cerrar todo y desaparecer, pero otra parte sabía que si me retiraba ahora, usarían mi nombre en algo peor. Esa tarde recibí confirmación de que el trámite empresarial quedaba suspendido hasta aclarar la autorización de datos. Daniel explotó. Me mandó audios insultándome, diciendo que era un mediocre resentido que no soportaba verla con alguien más ambicioso. Me reí, no por diversión, sino porque la máscara había caído por completo. Lo reenvié todo a mi abogado. Cometí un error, sin embargo, subestimé la reacción de ella. Apareció en mi apartamento esa noche, llorando, diciendo que Daniel la estaba presionando, que no sabía que él usaría mi información así. Quería que retirara la denuncia informal porque podría arruinarle la vida. La miré y le pregunté algo simple, ¿y la mía? No respondió. Ese silencio pesó más que cualquier disculpa. Y cuando pensé que la situación no podía tensarse más, mi abogado me llamó con una noticia que cambió el tablero por completo. Mi abogado no sonaba alarmado, sonaba intrigado. Tu nombre no es el único en esa solicitud, dijo, y me pidió que revisara un documento que acababa de enviarme. Lo abrí mientras ella seguía en mi sala, limpiándose las lágrimas. Además de mi antigua dirección,
Aparecía como asesor estratégico a alguien con el apellido de Daniel, su primo, que tenía antecedentes por estafa menor hace 3 años. No era un proyecto improvisado, era un patrón. Sentí una mezcla de rabia y claridad brutal. Le mostré el documento a ella sin decir nada, lo leyó 2 veces y su expresión cambió del miedo a la confusión. Él me dijo que era solo para cumplir requisitos técnicos, murmuró. Técnicos. Siempre técnicos. Le pregunté si sabía del primo, y negó con la cabeza. Por primera vez desde que empezó todo, la vi realmente descolocada. Mi error hasta ahora había sido verla como cómplice absoluta, tal vez era más bien una pieza manipulada, pero una pieza que igual había aceptado jugar. No la consolé. Le dije directo que esto ya no era un drama romántico, era algo legal. Daniel me llamó otra vez, pero esta vez no contesté, dejé que saltara el buzón y guardé cada mensaje. Ella recibió una llamada casi al mismo tiempo y contestó frente a mí. Era él, furioso, preguntando qué me había dicho. Ella, nerviosa, respondió que nada grave. Yo le hice un gesto para que activara el altavoz. Dudó, pero lo hizo. Daniel empezó a hablar de traiciones y de cómo yo estaba intentando hundirlos porque no aceptaba que ella lo hubiera elegido. Luego soltó algo que me heló la sangre, mencionó que ya habían hablado con otros inversores menos sensibles. Inversores. Si había más personas involucradas, esto podía escalar rápido. Cuando colgó, el silencio fue pesado. Ella me miró y dijo en voz baja, creo que me equivoqué. No respondí de inmediato, porque ahora la pregunta no era si se había equivocado conmigo, sino cuánto sabía realmente del plan completo. Y mientras procesaba eso, recibí un correo de un número desconocido con el asunto, tenemos que hablar antes de que sea tarde. Abrí el correo con cautela, el remitente decía ser uno de los inversores que Daniel había mencionado, un tal Mauricio, y afirmaba que también había detectado irregularidades en la propuesta del proyecto. Adjuntó capturas de conversaciones donde Daniel prometía rendimientos imposibles y hablaba de usar contactos previos sin que noten el movimiento. Contactos previos. Mi estómago se tensó. Mauricio proponía reunirnos esa misma noche porque, según él, empezaba a sospechar que su dinero sería utilizado para cubrir un hueco inicial inesperado. Hueco. Intento de transferencia. Todo encajaba demasiado bien. Le mostré el correo a ella, su reacción ya no fue defensiva, fue de miedo real. Yo no sabía nada de esto, repitió, pero esta vez su voz sonó menos convincente incluso para ella misma. Dudé. Podía ignorar el mensaje y dejar que Daniel se hundiera solo, pero si mi nombre aparecía en los documentos preliminares, yo también podía quedar salpicado. Decidí aceptar la reunión, aunque sabía que era un movimiento arriesgado. Error potencial, confiar en un desconocido. Fuimos juntos al café donde Mauricio citó el encuentro, ella insistió en acompañarme, quizá por culpa o por necesidad de confirmar la verdad. Mauricio resultó ser un hombre serio, no mayor de 30 y tantos, que fue directo al punto. Daniel le había pedido una suma considerable prometiendo que ya tenía socios iniciales comprometidos. Mostró una captura donde mi nombre aparecía como uno de esos socios. Sentí rabia fría, más peligrosa que el enojo impulsivo. Le expliqué que mi información había sido usada sin consentimiento y le mostré el bloqueo del registro mercantil. Mauricio se pasó la mano por el rostro y soltó un insulto bajo. Ella comenzó a comprender la magnitud, no era un proyecto fallido, era una estructura pensada para inflar confianza usando nombres ajenos. Admito que en ese momento casi pierdo la compostura y escribo a Daniel para confrontarlo frente a todos, pero me contuve. Mauricio propuso algo inesperado, si queríamos detenerlo sin un proceso largo, podíamos enfrentarlo con pruebas reunidas y obligarlo a retractarse ante todos los involucrados. Era arriesgado, pero efectivo si salía bien. Y mientras analizaba opciones, mi teléfono vibró otra vez con un mensaje de Daniel que decía, si sigues metiéndote, no te va a gustar cómo termina esto. Le mostré el mensaje a Mauricio sin dramatizar, él lo leyó y soltó una risa seca. Cuando amenazan, ya perdieron margen, dijo, pero yo sabía que un tipo desesperado puede hacer estupideces impredecibles.
Ella se quedó mirando la pantalla como si recién entendiera con quién estaba tratando. Decidimos actuar rápido. Mauricio convocaría a los otros 2 inversores interesados a una reunión final con Daniel al día siguiente, fingiendo que estaba listo para transferir el dinero. Yo asistiría como supuesto socio silencioso para dar confianza. La idea era simple, dejar que Daniel presentara su discurso y luego confrontarlo con pruebas frente a todos. Arriesgado, sí, si él negaba todo y los demás no querían problemas, podría volverse en mi contra. Esa noche casi no dormí. Dudé de mí mismo más de lo que quiero admitir, ¿y si exageré todo por orgullo? ¿Y si realmente solo era un proyecto mal organizado? Pero cada vez que recordaba el intento de transferencia y el uso de mi nombre, la duda se convertía en determinación. Cometí otro pequeño error, respondí a su amenaza con un "nos vemos mañana". Fue impulsivo y le dio pista de que algo se movía. A la mañana siguiente llegué al coworking antes que él. Mauricio y los otros inversores estaban serios, tensos. Ella también estaba allí, pálida, porque insistió en escuchar la verdad de su propia boca. Daniel entró confiado, trajeado, sonriendo como si ya hubiera ganado. Empezó su presentación con gráficos exagerados y promesas de crecimiento acelerado. Yo permanecí en silencio, tal como acordamos, aunque cada frase inflada me hacía hervir la sangre. Cuando terminó y pidió el compromiso formal, Mauricio carraspeó y dijo: "Antes de transferir, aclaremos algo". Daniel sonrió sin sospechar nada. Entonces proyectaron en la pantalla las capturas de las conversaciones, el intento de uso de datos y la suspensión del registro mercantil por uso no autorizado. La sonrisa se le congeló. El silencio en la sala fue denso, casi eléctrico. Y justo cuando parecía que todo estaba expuesto, Daniel hizo algo que no esperaba en absoluto. Daniel no gritó ni negó de inmediato, hizo algo peor, empezó a reírse lentamente y aplaudió una vez, como si estuviera viendo una actuación mediocre. "Impresionante montaje", dijo, mirando a Mauricio, luego a mí. Sacó su propio portátil y conectó un USB al proyector sin pedir permiso. En la pantalla apareció una conversación editada donde parecía que yo aceptaba participar en el proyecto y que luego me retractaba por celos personales. Reconocí fragmentos reales mezclados con frases que jamás escribí. Sentí un golpe en el estómago, había subestimado su capacidad de manipulación digital. Los inversores comenzaron a mirarme con desconfianza. Ella me miró confundida, como si por un segundo dudara otra vez. Ese fue mi error más grande hasta ahora, asumir que solo él tenía algo que perder. Daniel habló con voz firme, diciendo que yo estaba resentido por la ruptura y que intentaba sabotear una oportunidad legítima. Mostró capturas donde yo preguntaba cifras y riesgos, sacadas de contexto, como si fueran prueba de interés activo. El ambiente cambió en cuestión de segundos. Noté cómo Mauricio fruncía el ceño, no estaba convencido, pero tampoco cómodo. Si reaccionaba con enojo, confirmaría el papel que Daniel estaba pintando. Respiré y pedí algo simple: muéstranos los metadatos de esas conversaciones. Daniel dudó apenas un segundo. Insistí en revisar los mensajes directamente desde su teléfono, no desde capturas. Él se negó alegando privacidad. Ahí estaba la grieta. Saqué mi propio celular y abrí la conversación original completa, con fechas, horas y registros de edición imposibles de falsificar sin acceso a mi cuenta. No era perfecto, pero era más sólido que una imagen exportada. Mauricio pidió comparar ambos dispositivos. Daniel empezó a sudar. Intentó desviar el tema hacia la falta de confianza del grupo, pero ya nadie lo escuchaba con la misma seguridad. Admito que mis manos temblaban un poco, si algo salía mal, quedaría como paranoico obsesivo. Y justo cuando Mauricio extendió la mano para tomar el teléfono de Daniel, él dio un paso atrás y dijo algo que tensó el aire otra vez: "No necesito su dinero". "No necesito su dinero", repitió Daniel, guardando el teléfono en el bolsillo como si eso cerrara el debate, pero el problema ya no era el dinero sino la credibilidad. Mauricio se cruzó de brazos y dijo con calma que entonces tampoco necesitaba seguir escuchándolo. Los otros inversores asintieron, visiblemente molestos por el intento de manipulación. Daniel intentó recomponer el discurso,
habló de visión, de traiciones internas, de cómo yo estaba obsesionado con arruinarlo, pero ya no tenía el control de la sala. Yo cometí un pequeño desliz, sonreí con demasiada satisfacción y él lo notó. Señalándome, dijo, ¿ven? Esto es personal. Tal vez lo era en parte, pero eso no invalidaba las pruebas. Ella dio un paso al frente, algo que no esperaba, y dijo en voz firme que nunca autorizó el uso de mi dirección ni sabía del primo involucrado. Ese momento cambió más que cualquier documento. Daniel la miró con una mezcla de rabia y traición, ya no era el salvador necesitado, era un hombre acorralado. Mauricio pidió que, si todo era legítimo, entregara el teléfono para una revisión rápida allí mismo y despejar dudas. Daniel se negó otra vez y comenzó a recoger sus cosas apresuradamente. Esto es una pérdida de tiempo, murmuró, pero su voz ya no tenía seguridad. Antes de salir, me miró y dijo en tono bajo, esto no se queda así. No sonó a amenaza vacía, sonó a alguien que no acepta perder. Los inversores cancelaron cualquier trato y uno de ellos mencionó que consideraría reportar el intento de fraude. Cuando la puerta se cerró tras Daniel, el silencio fue extraño, casi pesado. Yo sentí alivio, sí, pero también una inquietud incómoda, hombres como él no desaparecen, buscan otra jugada. Ella se dejó caer en una silla, procesando todo. Y mientras Mauricio me agradecía por haber actuado antes de que transfirieran el dinero, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido que decía, deberías revisar tus redes ahora. Abrí mis redes sociales ahí mismo y sentí como el estómago se me iba al suelo. Había una publicación viral acusándome de estafador, con capturas recortadas de nuestras conversaciones y una narrativa donde yo aparecía como el socio que huyó con la idea y luego intentó culpar a Daniel. El post estaba en varios grupos de emprendimiento locales y ya tenía decenas de comentarios. Daniel no necesitaba el dinero de esos inversores, necesitaba destruir mi reputación antes de que yo pudiera hacer algo más. Mauricio vio mi expresión y pidió el enlace. Al leerlo, negó con la cabeza. Está intentando controlar el relato, dijo. Ella se llevó la mano a la boca, entendiendo que la guerra ya no era privada. Admito que por un momento quise responder impulsivamente en los comentarios, explicar todo, exponerlo ahí mismo. Error potencial. Respiré y me obligué a pensar frío. Si respondía emocionalmente, alimentaría el drama. En cambio, tomé capturas, guardé enlaces y envié todo a mi abogado. Luego publiqué algo breve y calculado en mi perfil. Cualquier proyecto que use mi nombre o datos sin autorización está siendo revisado legalmente. Pronto compartiré información verificada. Sin ataques, sin insultos. Eso cambió el tono. Algunos comentarios empezaron a pedir pruebas a ambas partes. Daniel siguió publicando indirectas, llamándome resentido y enemigo del progreso, pero evitó mostrar evidencia sólida. Mauricio, por su parte, escribió en el mismo grupo confirmando que había inconsistencias serias en la propuesta de Daniel. Eso debilitó su narrativa más de lo que yo solo habría podido lograr. Aún así, el daño ya estaba hecho. Recibí 2 mensajes de conocidos preguntando si era cierto que estaba metido en algo turbio. La rabia volvió, más controlada pero más profunda. Me equivoqué al pensar que todo terminaría en esa sala de reuniones. Esto apenas estaba escalando a un terreno donde la percepción vale tanto como la verdad. Y mientras revisaba los comentarios nuevos, vi que alguien había compartido una captura diferente, una que yo jamás había visto antes y que complicaba aún más el panorama. La nueva captura mostraba una conversación entre Daniel y un contacto guardado como MS donde hablaban de hacer presión pública para que yo retirara cualquier acción legal. Lo inquietante no era el contenido, sino que esa imagen no venía de mi teléfono ni del suyo, al menos no directamente. Mauricio la analizó y notó algo clave: el formato correspondía a una copia de seguridad exportada, no a una simple captura manual. Eso significaba que alguien con acceso más profundo estaba filtrando información. Ella palideció cuando reconoció el apodo. MS era su mejor amiga, la única persona a quien le había contado todo desde el inicio. Mi primer impulso fue acusarla de traición por confiar en la persona equivocada, pero me contuve. El problema no era su ingenuidad, era la red que Daniel había tejido.
Decidimos contactar a esa amiga de inmediato. La reunión fue incómoda desde el primer segundo. La amiga admitió que Daniel le pidió consejos para lidiar conmigo y que ella, creyendo que yo era el villano de la historia, le reenvió partes de conversaciones que ella misma había recibido. No parecía maliciosa, parecía manipulada. Aún así, el daño estaba hecho. Aquí cometí otro error, le reproché con dureza haber intervenido sin verificar nada, su reacción defensiva casi la hizo retractarse de ayudarnos. Me di cuenta a tiempo y bajé el tono. Necesitábamos cooperación, no más enemigos. Con su consentimiento, revisamos los mensajes completos y encontramos algo decisivo. Daniel había editado fragmentos antes de reenviarlos a terceros, cambiando fechas y eliminando partes clave. Eso ya no era solo difamación emocional, era alteración intencional para perjudicar. Mi abogado confirmó por teléfono que, con esas pruebas, podíamos proceder formalmente por fraude y daños a la reputación. Ella me miró, esta vez sin dudas, y dijo que declararía si era necesario. No pedí que volviera, no era el momento para romanticismos. El antagonista estaba acorralado, pero aún activo. Y justo cuando pensábamos que teníamos suficiente para cerrar el círculo, Daniel publicó un último mensaje anunciando que revelaría la verdad completa esa misma noche en un en vivo. El anuncio del en vivo corrió rápido. En menos de una hora ya había decenas de personas esperando la transmisión. Mauricio me llamó y fue directo: si habla primero y sin oposición, puede distorsionar todo otra vez. Mi abogado sugirió algo similar: no interrumpir, sino documentar cada afirmación falsa en tiempo real. Ella insistió en estar conmigo durante la transmisión, esta vez no por culpa, sino porque necesitaba escuchar hasta dónde llegaba la mentira. Cuando Daniel apareció en cámara, su tono era calculadamente sereno. Habló de traición, de socios inestables, de cómo ciertas personas intentaban destruir proyectos por despecho. No mencionó mi nombre al principio, lo que fue inteligente de su parte. Luego empezó a mostrar fragmentos de conversaciones, otra vez editadas, y a insinuar que yo había pedido participación mayoritaria antes de sabotear todo. Sentí la tentación de entrar al chat y enfrentarlo, pero me contuve. Error evitado. En lugar de eso, mi abogado ya estaba grabando la transmisión y preparando un comunicado formal. El punto de quiebre llegó cuando Daniel afirmó que tenía autorización escrita para usar mi dirección en el registro. Mauricio me miró y asintió, era el momento. Publicamos simultáneamente el documento oficial del registro mercantil donde constaba mi oposición firmada y fechada antes de su transmisión. Además, la amiga de ella envió al chat capturas completas sin editar donde Daniel pedía manipular el relato. El efecto fue inmediato. Los comentarios cambiaron de tono en segundos. Daniel intentó mantener la compostura, pero empezó a tartamudear cuando le exigieron mostrar la supuesta autorización. No la tenía. La transmisión se volvió caótica. Finalmente, cortó abruptamente. El silencio posterior fue extraño, casi anticlimático. No hubo aplausos ni música dramática, solo la sensación de que algo se había roto de forma definitiva. Ella me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. Yo no celebré, sabía que el daño público tarda en repararse. Pero también sabía que, esta vez, la verdad no había quedado enterrada. Y mientras revisábamos las reacciones posteriores, llegó un mensaje privado de Daniel que no esperaba leer. El mensaje de Daniel no fue una amenaza esta vez, fue una línea corta: hablemos sin abogados. Lo leí 2 veces antes de mostrarlo. Mauricio soltó una risa incrédula, ella negó con la cabeza, como si por fin hubiera entendido el patrón completo. Acepté reunirme, pero en un lugar público y con mi abogado al tanto, no por confianza sino por estrategia. Daniel llegó sin traje, sin sonrisa, sin esa seguridad exagerada, parecía más pequeño, más humano, pero no por eso menos responsable. Intentó venderme la idea de que todo se salió de control, que la presión lo llevó a exagerar, que si retiraba cualquier acción legal él borraría publicaciones y seguiríamos cada uno su camino. Le respondí algo simple: no se trata de borrar, se trata de reparar. Cometí un último error, mencioné que podría considerar no proceder si hacía una disculpa pública clara.
Él lo tomó como debilidad y quiso negociar términos. Ahí entendí que no había aprendizaje, solo cálculo. Mi abogado intervino y dejó claro que el proceso seguiría su curso. Daniel se levantó molesto, pero esta vez no gritó, sabía que había perdido el escenario. Días después, publicó una disculpa ambigua que nadie tomó en serio, mientras las pruebas seguían circulando. El registro empresarial fue cancelado oficialmente y uno de los inversores presentó denuncia formal. En cuanto a ella, intentó hablar de empezar de nuevo, pero ya no era cuestión de rencor, era de confianza rota en múltiples niveles. Le dije que necesitaba espacio real, no el tipo que se pide mientras se prepara otro plan. No fue una escena dramática, fue una conversación honesta y cansada. Perdí una relación, sí. Pero gané algo más importante, claridad sobre quién era yo cuando me empujaban al límite. Daniel quería pintar esta historia como celos, terminó siendo un caso de responsabilidad. Y aunque el escándalo tardará en apagarse del todo, al menos ahora mi nombre no está en manos de alguien que lo usa como herramienta.